Vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Verdaderamente que tu palabra es un mar de conocimientos, es agua viva que nos fortalece a nosotros, Señor, para que podamos vivir una vida de santidad ante ti y poder, oh Señor, reflejar el propósito con el que tú nos creaste. Señor, ayúdanos en esta mañana, bendícenos, ayúdanos a tener atención, a hablar correctamente. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Nosotros veremos aquí, hermanos, como dice este pasaje claramente, es una enseñanza capital para nosotros como cristianos. Es sumamente importante que nosotros comprendamos cuál es el rol al que el Señor nos ha llamado. Vivimos en tiempos difíciles donde el diablo no cesa, no se detiene para hacerle daño al matrimonio. Nosotros vemos constantemente los planes y cómo se encarga de no solamente actuar de manera esporádica, sino planificada, a través de los años, tratando de socavar la imagen de la mujer, la imagen del hombre, la imagen del matrimonio. Nosotros algunas veces pensamos que esto no tiene el peso que debería tener, pero sí realmente esto es el propósito de Dios para la humanidad. Es un reflejo de la imagen de Cristo y de su iglesia. Entonces nosotros debemos de reconocer lo que aquí nos enseña. Hay un llamado que nosotros vemos en esta porción para la mujer. Hay un llamado para el hombre. Y hay un llamado a que nosotros debemos de vivir de cierta manera. No es cierto lo que algunos dicen, que nosotros somos cristianos, somos salvos y ya, algunos utilizan la palabra salvo, siempre salvo, de una manera incorrecta, queriendo tratar de inferir que nosotros estamos diciendo que mientras tú te hayas salvado, ya tú puedes vivir como tú quieres. Pero nosotros vemos claramente en la epístola a los Efesios y en todas las demás epístolas que desde aquí se han predicado y se han enseñado que no es así. El hombre demanda o debe de vivir a una altura conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que comprender el contexto de estas cosas? Bueno, nosotros sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Señor es nuestro creador. El ser humano, conforme a la luz que nos enseña las Escrituras, bueno, ya hemos hablado en los miércoles acerca de la luz de la creación. La creación nos muestra un diseño, el sol, la luna y las estrellas, los árboles, los animales. Nosotros
vemos estas cosas y decimos, wow, pero ¿qué sucedió aquí? Aquí hay algo inteligente. Cuando nosotros vemos una obra de arte, cuando vemos una edificación, detrás de esa obra, detrás de esa edificación, hay un ser inteligente trabajando, planificando y actuando. Bueno, pues de la misma manera nosotros cuando vemos la creación, por eso es que vemos la cantidad de religiones que existen, porque los hombres se maravillan, dicen, ¿qué es esto? ¿Quién hizo esto? Hay algunos que dicen, se hizo solo, pero esto es contra lógica, esto es ilógico. Nosotros sabemos que a la luz de las Escrituras, entonces, ya no solamente la creación, sino que las Escrituras nosotros vamos, la abrimos y nos dice en el principio Dios. Nos da la respuesta, una respuesta precisa, que hay un Dios todopoderoso, soberano, que es el diseñador inteligente de todas las cosas. Y ese creador nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los hizo. Y entonces ese creador nos da un mandato desde el principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ese propósito con el que Dios nos creó para que el hombre y la mujer sean uno, para que vivan en unidad, ha sido manchado y afectado por causa del pecado y de las artimañas de Satanás, que desde el principio trajo división en el corazón de ellos, para que no sean dependientes de su creador que los hizo y los formó, sino que desde el principio fue con artimaña, con cizaña, diciéndole las siguientes palabras. Le dijo, con que Dios le ha dicho a ustedes que ustedes aquí no se puede comer de nada. No fue eso lo que el Señor le dijo, que ustedes pueden comer de todo menos de ese árbol. Pero Él dijo, ustedes saben por qué Él no quiere que ustedes coman de eso, porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Pero entonces no le dijo lo otro. Entonces la mujer le replicó, si comemos moriremos. No morirán, le dice Satanás. Pero murieron, se separaron de Dios, pecaron contra Dios. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios es santo, justo y bueno. Y nosotros somos pecadores. Pero Dios, viendo que nosotros habíamos caído en una condición de maldición, de separación de Él, porque el alma que pecare, esa ha de morir, ha provisto en su Hijo el que nosotros volvamos a Él. Y en el volver a Él, nosotros entonces, ahora el hombre y la mujer, nuevamente son llamados a cumplir con la imagen que Dios desde ese momento de la creación determinó que nosotros tuviéramos, que seamos la imagen y semejanza de Dios. Y entonces nosotros aquí en este pasaje es lo que vamos a estar viendo. En el versículo 23 dice, o más 22, casadas están sujetas a vuestros maridos como al Señor. Esto trae mucha controversia en nuestro día, porque algunos ven esta definición de esta palabra como si estuviéramos hablando de un dictador. Mujer, sujétate a tu marido. La definición de la palabra es la palabra hipotasos del griego, que quiere decir ponerse bajo la orden de un general o de un superior. Es cuando tú mismo, de manera voluntaria, tú te pones en la línea para escuchar y entender. Hipotasos. Es una definición bien interesante. Y realmente aquí nosotros vemos que es contrario a las presunciones que quiere el mundo ponerlo, como si fuera un dictador. Sabemos que más adelante en el pasaje no vemos la imagen de un dictador. A la mujer se le está llamando a sujetarse a un hombre que es la imagen de Jesucristo. Entonces aquí nosotros vemos que la imagen de la mujer a la que la mujer es llamada es la imagen de la iglesia. ¿Y cuáles son los atributos de la iglesia? ¿Cuál es el rol? El rol, la iglesia está conformada por creyentes, hombres y mujeres frágiles que escuchan la palabra de Dios y van en pos de obedecerla. Deben de vivir una vida de sujeción a su Señor de manera amorosa, profunda y con gozo. Y entonces esa imagen, esa es la forma,
la definición de esta palabra, sujetarse. Pero hay en ese versículo algo más interesante. Dice, sujétense a esos hombres, ese marido tuyo. Y dice a tu marido, no a todos los hombres. Como si fuera el Señor. Como si fuera el Señor. Y aquí entonces nosotros decimos, algunos dicen, bueno, si Él es la cabeza que yo tengo que seguir, yo soy el cuello porque yo lo muevo donde yo quiera, ¿verdad? Bueno, no es lo que enseña las Escrituras. La palabra nos manda a la mujer, a la esposa, que obedezca, que se sujete a su esposo como si fuera el Señor. ¿Y cómo es eso? Con reverencia, con temor, un temor reverente, con el cuidado que este hombre se merece. Y una de los ejemplos que vienen a la mente es que como el cerebro y el cuerpo, la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos algún estímulo, se va a caer un vaso, nosotros lo observamos y el cerebro envía un mensaje a la médula espinal, al resto del cuerpo, a los músculos del cuerpo, para que actúen y lo agarren. Entonces hay un orden aún en nuestros cuerpos, dado por Dios, de autoridad dentro de los miembros del cuerpo. Y como dice Pablo, no es que ningún miembro es más importante que el otro, pero hay un orden. Y entonces el orden que el Señor pone y que llama a las esposas, a las casadas, en ese versículo 22, es sujetarse a vuestros maridos como al Señor. Como al Señor. Entonces, vamos a ver el versículo 23. El versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el Salvador del cuerpo. La palabra cabeza tiene su origen en como si fuera la cabeza de un río, o como si fuera de donde brota el agua de un río, de donde nace el río, ¿verdad? Y eso quiere decir que va muy de la mano con lo que sucede en Génesis. ¿De dónde procede la mujer? Cuando nosotros vemos en el Génesis que no se encontró ayuda para Adán, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Entonces le hizo una ayuda idónea. La palabra idónea quiere decir una ayuda adecuada, una ayuda que sea de la mano con él, como cuando se va a hacer una guerra y tú tienes generales a tu lado que te aconsejan, que te ayudan a la batalla. De la misma manera, la esposa es ese tipo de ayuda para el hombre. Y en cuanto a este tema, hermanos, es difícil tanto para hombres como para mujeres decir, bueno, yo soy una autoridad en cuanto a esto, porque somos pecadores. Tanto el hombre como la mujer, a pesar de que ha sido hecho nuevo en Jesucristo, está luchando con el pecado remanente. Nosotros alguna vez escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos. Tenemos luchas, tenemos un combate contra nuestra propia naturaleza, contra el diablo y el mundo, que levanta grande estandarte y baluarte para derribar las verdades de Dios, engañándonos como engañó a Satanás a Eva en el jardín. Pero entonces nosotros vemos que el origen de esa mujer, el origen es que viene del hombre y ha sido creada para que sea su ayuda idónea, su amiga. No hay ninguna relación en este mundo que se compare con la relación del hombre y su mujer. Hay muchos que lo quieren debatir. No, mi mamá. O no, mis hijos. No. Tu relación, la persona con la que tú has sido llamado a ser uno, es con tu esposa. No es con tus hijos ni con tu mamá. Tus hijos van a ser uno con su esposo y su esposa. Y tu mamá tenía a tu papá. Y si no funcionó es por causa de su pecado.
Pero el hombre y la mujer es la relación más alta dentro de la esfera humana. Pero si lamentablemente no lo entendemos, no solamente sufren nuestros hijos, la sociedad y la iglesia, todo sufre por causa de un malentendido. Y el diablo se goza. Entonces nosotros aquí vemos que sí, es la cabeza, viene del hombre. Y el hombre, por lo tanto, se le ha dado una autoridad con su esposa. No, dicen algunos, no fue tomada de la cabeza ni del pie, sino de su costilla para que esté a su lado. Cristo, dice las Escrituras, es la cabeza de la iglesia. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque hay mucho por ahí, religiones falsas, diciendo que la cabeza es Pedro. La cabeza no es Pedro, la cabeza es Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, no de las tradiciones de los hombres. Él es su Salvador. Él es el Salvador de la iglesia, el que la rescata, el que la ayuda, el que la va y la busca y la levanta. Él es su Señor. A Él le pertenece. Y en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice claramente, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Fíjense una cosa, así como el hombre es la cabeza, que dice aquí también, el varón es la cabeza de la mujer, dice ese mismo versículo, nuestra cabeza, nuestra autoridad es Jesucristo. Nosotros tenemos que ser alimentados del pan de la vida eterna que es Jesucristo, para nosotros entonces poder alimentar a nuestras esposas. Por eso que Jesucristo le decía a sus discípulos, cuando ellos rechacen a ustedes, no se sientan mal porque a mí que me están rechazando. No se ofendan. Entonces nosotros tenemos que comprender que debemos de como hombres ser llenos de Dios, llenos de Jesucristo, para nosotros honrar a nuestra cabeza, obedecerlo plenamente. Ahí lamentablemente veía un programa de algunos pastores que al lado de la esposa le decían, ¿usted es la cabeza de su esposa? Y él decía, yo soy la cabeza del hogar. Porque no se atrevía a decir que yo soy la cabeza de la esposa porque la tenían al lado. No vaya a ser que se lo coma vivo. ¿Cómo que usted es la cabeza del hogar? De lo del electrodoméstico, de la nevera y la estufa. No, pero dice las Escrituras aquí que tú eres la cabeza de tu esposa. Sí, yo no, decía uno, wow, yo no lo comprendí así. Yo no lo comprendí así, pero lo voy a estudiar. Pero dígalo que usted es la cabeza de su esposa. No, yo lo digo, no lo puedo decir. Porque tiene temor. Hay temor tanto en el hombre como en la mujer. Hay temor en la mujer cuando tú le dices, sujétate a tu marido. Porque esa mujer dice, ¿a dónde me va a llevar ese hombre si yo me sujeto a él? Y así mismo también el hombre, al ser cabeza, también teme, porque entonces toda la responsabilidad de la casa recae sobre él. Y hay algunos que prefieren, no, está bien fulana, tú decides eso. Sí, vete tú que decides, para cuando entonces vengan problemas, decir, no fuiste tú. Como en el jardín del Edén fue así. Pero Adán, yo no te dije a ti. No, la mujer que tú me diste fue, yo no estaba aquí. Fue ella. Entonces nosotros estamos viendo aquí fielmente que la palabra nos dice no. Tenemos que ser verdaderos, hermano. Muchas personas se pueden sentir ofendidos con esto, pero nosotros no podemos preocuparnos de eso. Dios es constantemente ofendido por los hombres. Que los hombres se ofendan, déjalo que así suceda. Pero nosotros tenemos que ser verdaderos. El hombre, yo como hombre, tengo que ser cabeza de mi esposa y de mis hijos. Sí, del hogar, pero de mi esposa, dice las Escrituras. Yo tengo que dirigir mi casa. Y la esposa tiene que sujetarse. ¿Y por qué esto? ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo así? Porque ese es el diseño de Dios.
porque así Dios lo ha determinado. No porque un hombre se paró a escribir cosas, no, porque Dios lo ha determinado así. En el versículo 24 dice, pero como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a su marido, ¿verdad? Sujeta como la iglesia, dependiente y obediente a Cristo en todo. Fíjense una cosa, hay veces que la persona dice, pero aquí dicen todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener discernimiento. Si el hombre le dice a la mujer que envenene al resto de la familia, ¿lo va a hacer? Si le dice no ore, porque yo soy tu marido, o le dice no lea las escrituras ni te congregue. Nosotros sabemos que la mente del marido, dice aquí, tiene que ser la cabeza de Cristo. Todo aquello que Cristo manda debe de ser aquello que el hombre instruye a la mujer. Entonces, en vista de eso, si el hombre le ordena a la mujer que peque, la mujer debe de guardarse de eso. Eso no incluye eso. Mas, sin embargo, toda aquella cosa que no incluye en pecado, la mujer debe de considerarlo y obedecer a su marido. Eso es así. Le voy a poner unos cuantos ejemplos. Cuando Abigail y Nabal tenían un hogar, eso es un hogar. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra familia no aparece, aparece la casa de. Esa mujer era parte de la casa de Nabal o la casa de Cornelio. Por lo tanto, sucedió algo. David quería alimento y andaba en el desierto y había cuidado los ganados de Nabal. Y entonces le mandó a pedir, mira, tú me puedes dar algo de comida para mí y mis hombres. Que yo te voy a dar nada a ti. Hay muchos que andan por ahí corriéndole a sus reyes y a sus señores. ¿Quién eres tú? Y entonces David se llenó de ira y dijo, si yo no acabo hoy con la casa de Nabal, se decidió, iba a acabar, no iba a dejar una sola gente viva ahí. ¿Y qué hizo Abigail? Abigail fue corriendo, preparó comida cuando lo supo y fue y se la llevó a David. Libró a toda su familia de una catástrofe, de la muerte. No escuchó, si ella había sido otra, hubiese dicho a Nabal, como hay muchas que dicen, es verdad, sí, tú tienes razón, Nabal. Que vaya él por ahí a buscar comida por otro lado. Que viven enchinchando a los hombres cuando hay un problema. Tú vas a dejar que te hablen así. En vez de pensar y preservar su hogar. ¿Y qué, Señor? No, espérate, cálmalo, dale un consejo conforme a Dios. No. Lamentablemente, por eso es necesario ser lleno de estas verdades. Asimismo también sucedió con Daniel y sus compañeros, cuando se dijo que no, cuando ellos pidieron, mira, no, el rey, el emperador, dijo que a estos jóvenes había que darle de su porción de sus alimentos, de los alimentos del rey, pero había de esos alimentos que para Daniel y sus amigos no eran puros. Entonces él dijo, mira, danos solamente legumbres para que nosotros no contaminarnos con estas cosas. Pero él lo pidió. Fíjense cuál es la actitud, porque ellos saben que ellos están bajo autoridad, pero tienen un mandamiento dado por Dios. Entonces, es una manera en que con sabiduría, por eso tenemos que estudiar plenamente la palabra, aprender cuando tú estás bajo sujeción de otra persona, cómo tú debes de proceder. Con amabilidad, con cuidado, con súplica, tratando de ganar el corazón. Y le fue concedido. Y el Señor bendijo esa diligencia de estos jóvenes. Entonces, debemos de utilizar la amabilidad y demás. Vamos a ver qué dice en Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Oigan lo que dice. Asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos. Fíjense que nada más no es Pablo, porque algunas dicen, no, eso es Pablo.
No, Pedro. Dice, mujeres, está sujeta a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta convence a la gente de pecado. Considerando vuestra conducta como casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el de corazón, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Fíjense todos esos atributos que aparecen ahí que deben de adornar a una mujer piadosa. Tiene que ser una mujer, como dice en ese primer versículo, que esté sujeta a su marido, que sea ganado sin palabra, porque algunas veces algunas quieren predicarle y evangelizar a ese hombre que no cree y volverlo loco. Eso no es correcto, sino que sea con su conducta. ¿Cómo debe ser la conducta? Casta y respetuosa. No una mujer escandalosa y que le hable de Ete. Yo le dije a Ete en frente de su familia y de sus amigos. No, porque yo le dije a Ete que nosotros teníamos que hacer tal o cual cosa. Y hay mujeres que son cortas, que no consideran, no ven lo que están haciendo. Entonces, pero estas palabras han sido escritas para nosotros, para que aprendamos, para que nos corrijamos, para que seamos santificados en nuestra manera de actuar. Casta y respetuosa, no en el vestido, no en la joya, aunque hay algunos que lo han llevado a los extremos y le dicen a las mujeres que se vistan como menonitas o amish o como primitivos, que ni se peinan ni demás. Pero entonces tienen toda esa característica, pero no son castas, no son respetuosas, no saben guardar su lengua. Sino el interno de un corazón incorruptible, que en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Son aguas apacibles, no tumultuosas. El libro de Proverbios dice que qué difícil es vivir con una persona constantemente como una gotera continua. De mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Una mansión grande. Y esa mujer rencilla, está buscando pleito. De cualquier cosa es un problema. Y no apacigua su casa. Ella misma la destruye con sus palabras. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Que el Señor nos ayude. Ahora, me hubiese gustado terminar todo el pasaje en cuanto a las responsabilidades del hombre, pero se va a hacer un poco difícil. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver cuáles algunos consejos prácticos para las mujeres, para Dios mediante, si el Señor nos lo permite, la próxima semana continuar con el deber que nosotros los hombres tenemos para con nuestras esposas. Entonces nosotros vemos algunos de estos deberes que hombres como Matthew Hendricks y otros grandes hombres de Dios tienen para nosotros. Dice, las casadas deberían de preguntarse lo siguiente: ¿estoy honrando a mi esposo como cabeza de nuestra familia? ¿Estoy sometiendo mi vida a él? ¿Deseo ver la bendición de Dios en nuestras vidas? Yo quiero que verdaderamente este hombre sea una imagen de Cristo. ¿Estoy yo tratando de formar esa imagen en él, siendo una ayuda idónea? Porque al ser ayuda idónea, debería de estar enfocada en ver que este hombre crezca en la piedad. ¿Cómo yo puedo hacer para que este hombre sea más piadoso? Si me comparte algo para alcanzar a nuestra familia,
¿le doy yo seguimiento o mejor no lo menciono para ver si se le olvida? Entonces, honrar es escuchar. Creo que lo mencioné hace unos cuantos días. Dar honra es cuando alguien toca tu puerta y tú respondes. Pero si tú le das tiempo para no tener que lidiar con eso, no le pones atención, entonces hay un problema. Él desea ver la bendición de Dios en la vida de ese matrimonio y que se refleje verdaderamente el Evangelio en nuestra vida. Eso va a cambiar nuestra percepción del matrimonio. Cuando nosotros comprendemos que el propósito de Dios es que el hombre y la mujer sean un reflejo del Evangelio, que afecte a los hijos, que afecte a la iglesia, que afecte a la sociedad, entonces nosotros vamos a ver el matrimonio diferente. Vamos a ver el matrimonio de una manera diferente. Eso es así. Entonces, consejo para las mujeres: entender la sujeción como un acto de amor a Dios y al esposo. Porque, ¿qué dice las Escrituras? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu... Amén. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Fíjense algo, cuando se dice la sujeción, no está hablando de una persona, porque acuérdese que dice claramente que tanto las mujeres como los hombres, los gentiles, los judíos, los ricos y los pobres, somos todos uno en Jesucristo. Hemos tenido entrada por medio de Jesucristo al Padre, a la vida eterna, a la familia de Dios. Los niños tienen que estar sujetos a sus padres por un tiempo. Eso no quiere decir que los niños sean menores en dignidad que los padres, porque ellos tienen la imagen de Dios en ellos. Mas, sin embargo, están bajo la autoridad. Pues de la misma manera, nosotros debemos de ver esa sujeción como un acto de amor a Dios y a sus esposos. Consejo práctico: ora diariamente por un corazón que desee honrar a Dios a través de esa sujeción. Pídele al Espíritu Santo que te llene de amor por tu esposo, incluso en momentos de desacuerdo, recordando que tu obediencia es un acto de adoración. Reflexiona sobre cómo tu actitud puede glorificar a Dios, como se menciona en Tito 2:5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mucho cuidado. Cuando nosotros decidimos, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer lo que tú me dices, hay gente que está mirando. Hay gente que está mirando. Tus hijos lo están mirando. Entonces, ¿qué ellos van a decir? ¿Qué es eso de cristianismo ni cristianismo? Yo sé. Mi papá no actuaba de la manera que manda las Escrituras, ni mi mamá tampoco. Los demás familiares que no creen también lo están mirando. No, es una hipocresía. Entonces, nosotros, como dice aquí, tenemos que tener cuidado que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque entonces nosotros ponemos entredicho la conducta del pueblo de Dios, del modelo que Dios ha demandado que nosotros tenemos que tener. Eso es así. Eso es de esa manera, mis hermanos. Entonces tenemos que orar, suplicar al Señor, dame sabiduría. Yo no sé, me falta conocimiento. Y fíjense, decía un escritor cristiano, que no es sujetarse en lo que tú estás de acuerdo. Vamos de vacaciones, yo me sujeto, estoy de acuerdo. Vamos a comprar allí en el mall, vamos, yo me sujeto, vamos de acuerdo. La sujeción es cuando hay un impasse y que no hay pecado, claro está. Cuando una decisión que no hay pecado, entonces el hombre y la mujer deben de entonces, hablando, la mujer comprender y ceder. Eso es lo que manda las Escrituras. Claro, si usted siente que, bueno, no veo peligro en esto, trate de explicarlo. No a través de grito, alarido, de llanto, sino con un espíritu afable,
tratando de ganar el corazón de esa persona. Por ejemplo, antes de responder a una decisión de tu esposo, haz una pausa para orar y considerar cómo tu respuesta puede reflejar amor y respeto, incluso si no estás de acuerdo. Punto número 2, cultivar un espíritu quieto y apacible. Dedica tiempo a la meditación en la palabra y la oración para cultivar humildad y paciencia. Por ejemplo, lee pasajes como ese que leímos de Pedro, Proverbios 31, en el carácter de una mujer piadosa. Practica escuchar a tu esposo sin interrumpir, mostrando respeto por sus opiniones, incluso cuando difieren. Hay manera de escuchar a la persona. Tú sabes cuando una persona te respeta cuando te escucha. Cuando tú estás hablando a un hijo tuyo y él se para y se va para la habitación. O cuando tú lo estás tratando de aconsejar y él está con los ojos mirando así para los lados. Eso es rebeldía. Realmente tenemos que trabajar con eso. Eso sucede hasta en los lugares de trabajo. Cuando un jefe viene y te dice algo y tú nada más estás pensando, ahora tú vas a ver, deja que tú termines de hablar, que ahora voy a hablar yo. Tenemos que trabajar con nosotros. Tenemos que trabajar. Un espíritu apacible en la palabra. Enfrentar desafíos con humildad y confrontación amorosa. Aunque la sujeción es un mandato, no implica tolerar pecado o abuso. O el comentarista Brummel señala que una esposa puede honrar el liderazgo de su esposa mientras lo confronta humildemente por su pecado, confiando en la gracia de Dios. Esto está respaldado por Hechos 5:29. El principio de que la obediencia a Dios está por encima de la obediencia humana. Consejo práctico: si tu esposo actúa de una manera contraria a la voluntad de Dios, ora por sabiduría y busca un momento adecuado para hablar con él con respeto y amor. Si el problema persiste, considera buscar consejo de un pastor o un líder maduro en la fe, manteniendo una actitud de humildad. Ejemplo, cuando hagas una sugerencia en una discusión familiar, hazlo con respeto diciendo, creo que esto podría ayudarnos, pero confío en tu decisión final, mostrando el apoyo a tu esposo. Entonces, con estas cosas, hermanos, en mente, verdaderamente hay varios materiales disponibles. Si alguien necesita, yo le puedo enviar algunos que pude conseguir creo que fue Calvary Chapel, posiblemente no, pero son de los mismos ministerios del que nos enviaron los tratados, donde hay mucho material. Yo sé que algunas hermanas pueden ayudar con eso y no nos cansemos, hermanos, tenemos que ayudarnos mutuamente. Agradezco yo de manera personal también a muchos hermanos aquí que me han ayudado a mí, a mi familia, y así mismo yo sé que están dispuestos a seguir ayudando, y debe ser así para que nosotros entonces demos frutos dignos de arrepentimiento, no solo nosotros comiendo, sino dando también de esa misma comida espiritual a otros que vengan aquí en algún momento y fortaleciéndonos mutuamente. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por esta enseñanza viva y eficaz que nos ayuda, Señor, a buscar, a comprender el llamado de tu Espíritu, a que nosotros seamos la imagen que tú, oh Señor, has deparado para nosotros. Señor, ayúdanos a luchar contra nuestro pecado, líbranos de la acechanza del diablo, de las maquinaciones, Señor, y los planes que se fraguan en este mundo caído. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos mutuamente en el amor como iglesia, como cuerpo. Y te suplicamos, Señor, por tu asistencia en todo, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.